Buenas tardes, jóvenes. En nuestra clase de hoy vamos a ver traumatismo cardíaco. Esta es una de esas clases en las cuales desde que uno ve la diapositiva inicial del título ya sabes de qué se va a tratar. Aquí podemos ver que hay una lesión en el corazón, es una herida penetrante de corazón, entonces va a estar interesante, se los prometo. Déjenme nomás poner el puntero para que sea apuntado. Listo. Vámonos, empezamos. Ok, el traumatismo cardíaco puede ser de dos tipos. El traumatismo cardíaco cerrado, que ocurre cuando no hay ruptura de ningún elemento de la pared torácica. Es una contusión torácica, o sea, es un golpe en el tórax que provoca una lesión contusa que afecta a la pared libre, o sea, a la pared del ventrículo, al septo interventricular, que viene siendo el tabique interventricular, a las válvulas y al sistema de conducción, o puede afectar incluso a los vasos coronarios. Entonces, acuérdense, el trauma cardíaco cerrado es más que nada un golpe en el tórax, sin que los elementos que lo forman se lesionen. El trauma cardíaco abierto por lo general es una herida causada por un objeto penetrante. Aquí la lesión del corazón, ahí sí puede ocasionar un problema hemodinámico, una inestabilidad hemodinámica, y aquí va a haber compromiso para la vida del paciente. De todos los traumatismos de tórax, 10% van a tener lesiones del corazón, lo cual es bastante grave, ¿verdad? Vamos a ver por qué. Eh, Los traumatismos cardíacos cerrados comprenden del 10 al 20% de todos los traumatismos y la causa más frecuente son los accidentes de auto, hasta 80%. Vamos a ver otro tipo que es el otro 20% más adelantito. Vamos a ver. Entonces aquí es una contusión, o sea, un golpe directo en la cara anterior del tórax. Estas lesiones se conocen como comotio cordis. Comotio cordis quiere decir golpe en el corazón y puede ser ocasionada por una caída desde una altura porque golpee directamente el tórax, por ejemplo alguien que se cae de una escalera a un segundo piso y el tórax directamente se golpee sobre el piso, sobre todo si es duro. Lesiones deportivas, curiosamente los niños, los deportes son los que más causan este problema, u ondas expansivas como la que se daría en una explosión. También la resucitación cardiopulmonar muy brusca puede ocasionar traumatismo cardíaco cerrado. Por eso las personas que dan resucitación cardiopulmonar deben de estar entrenadas para saber cuánto es lo que van a comprimir el tórax. Ya aquí esto incluye ruptura de la pared del miocardio, cuadros de contusión y concusión, ahorita más adelante vamos a ver cuál es la diferencia, o incluso infarto de miocardio, pero postraumático. Y en el trauma cardíaco abierto, aquí ya la mayoría son de este tipo, 80-90%, aquí ya hay agresión intencional con arma blanca o de fuego, o sea, es una herida penetrante del corazón, como la que vimos en la fotografía inicial, es una herida penetrante, ¿verdad? Aquí es muy común pues por un balazo o una cuchillada, ¿verdad? Esas son las heridas. Y aquí también una causa, aunque más rara, puede ser una ruptura del miocardio durante un procedimiento cardiovascular como un cateterismo. Suele suceder, pero son muy raras, muy raras, ¿verdad? De veras se necesita ser alguien que no tenga experiencia o ser un miocardio con paredes muy delgaditas para que esto llegue a suceder. La concusión o conmoción cardíaca, lo que decíamos hace rato, que es el comotio cordis, es una fibrilación ventricular que lleva a muerte súbita y esta está desencadenada por el golpe torácico directo, no penetrante, involuntario, donde ni siquiera hay lesión de costillas o esternón y el paciente era una persona previamente sana sin enfermedad cardiovascular de base. Es muy común en
en la práctica de ciertos deportes. Más adelante vamos a ver. También en los accidentes vehiculares, al golpearse contra el volante, sobre todo los automóviles que no tienen bolsa de aire, de ahí la importancia de tener auto con bolsa de aire, o deportes de contacto violento, ¿verdad? Antes en las artes marciales incluso hay un golpe especial que lo hacen los expertos y lleva al paciente a fibrilación y paro cardíaco. A veces el golpe puede parecer trivial, un pelotazo en el tórax, pero por ejemplo una balón de básquetbol pues es bastante pesado y sobre todo si son niños chicos, un golpe con un balón de básquetbol sobre el tórax puede causar un problema de estos, ¿verdad? Y se llama concusión porque en la autopsia, desgraciadamente muchos de estos pacientes van a morir, no hay evidencia micro o macroscópica de lesión cardíaca, o sea, no se lesionó el miocardio. Lo que pasó es que hubo una arritmia cardíaca que en un momento dado pues fue mortal. Entonces hay tres tipos de comotio cordis. La concusión, que se va a caracterizar por una caída de la presión arterial, por un trastorno del ritmo inmediatamente después del golpe, y es transitoria. El electrocardiograma va a mostrar un segmento STA normal como el que se daría en un infarto, y el lesionado puede perder la conciencia. El tórax, como ya dijimos, no muestra señal de lesión. El impacto se recibió sobre la zona precordial, o sea, exactamente encima del corazón. Aquí, aunque la mortalidad es baja, 10% de los afectados pueden llegar a morir. De ahí la importancia de tener un entrenador que sepa resucitación cardiopulmonar, ¿verdad? Ya esos tiempos, sobre todo en ciertos deportes donde el señor vecino era el que entrenaba a los niños, van quedando atrás. Se necesita que haya una persona que sea un entrenador profesional. En la conmoción, este es un episodio arrítmico, se va a producir cuando la energía mecánica que se genere por ese golpe va a limitarse a una pequeña zona precordial, pero aquí va a haber una alteración de la estabilidad eléctrica del miocardio. Basta una zona, digamos, de 1 centímetro que se altere por el golpe para que se genere una arritmia tipo fibrilación ventricular, que ya habíamos visto en clases previas que la fibrilación ventricular es mortal en cuestión de minutos. En menos de 3 minutos, si el paciente no recibe la atención adecuada, va a fallecer. Este es más frecuente en niños y adolescentes al participar en deportes, y este sí conlleva una mortalidad muy alta de 75 a 90%. Si no hay un desfibrilador por ahí cerca, o no, el equipo no cuenta con desfibrilador, el paciente va a fallecer. Y en la contusión, estos son los golpes de alto impacto. Aquí sí ya hay lesión traumática del tejido miocárdico del tórax. La mortalidad es muy alta, más de 95%, pero aquí en la autopsia sí va a haber datos de lesión. Se va a ver ya ahí, digamos, una equimosis, se va a ver maceración del tejido miocárdico. En las otras dos, en esas no, como son arritmias, ahí no se va a ver ninguna lesión física, digamos, al corazón, ¿verdad? Son alteraciones eléctricas, una con poca mortalidad, pues ni tampoco, es 10%, y otra con mucha mortalidad, que es la conmoción, ¿verdad? Aquí vemos un claro ejemplo, ¿no? El volante del auto, en el momento de un impacto vehicular, golpea contra el tórax y produce pues una conmoción, ¿no? O sea, una contusión, perdón. Es un morete, típicamente una equimosis en el corazón, y puede llegar a producir necrosis. Incluso este paciente, aunque de inmediato no muera o no le dé arritmia, puede llegar a morir en los siguientes 2 o 3 semanas, sobre todo si esta equimosis se organiza, se necrosa una zona de aquí y se perfora el corazón. Entonces sí puede ser. Este es el tipo de impacto que decíamos, ¿no? Estos dos vienen
Él va corriendo hacia allá, él viene corriendo desde acá a velocidad por tratar de pegarle a la pelota, levanta el pie y le pega directamente sobre el precordio. Entonces, esta es la lesión que potencialmente puede llevar al paciente a un paro cardíaco. ¿Qué otro tipo de lesiones? ¿Qué es lo que sucede? Bueno, depende del proyectil. El proyectil puede ser como una pastilla de hockey, una pelotita de goma chica, una pelota de béisbol que son bastante duras, o incluso un impacto con el puño cerrado. Aquí lo que sucede es que el impacto precordial, ahí estamos viendo como la pelota está golpeando, golpea sobre la pared torácica, que en los niños tiene la característica que es una caja torácica más delgada, ¿verdad? Hay diferentes variables, que si es una pelota suave, pues no va a pasar muy gran cosa, pero si son pelotas duras, pequeñas, que van a concentrar más el golpe en una zona pequeña, entonces estas son las que pueden ocasionar problema. Tiene que haber otra coincidencia. El impacto debe coincidir con el ascenso de la onda T. Aquí vemos el electro normal, ¿verdad? PQRST, PQRST, y en el momento en que la onda T va en ascenso, aquí el paciente recibe el golpe. Y en ese momento, instantáneamente, entra en fibrilación ventricular. Y si no se atiende en menos de 3 minutos, va a fallecer, como desgraciadamente sucede en el 75-90% de los casos. Yo diría que aquí en México el 100% van a fallecer. Eh, ¿Qué es lo que sucede? ¿Qué es lo que por qué se puede lesionar el corazón? Bueno, hay varios mecanismos que pueden llevar a este tipo de lesiones. Por ejemplo, cuando hay un golpe en el tórax, hay una compresión brusca del corazón entre el esternón y la columna vertebral. Los movimientos de aceleración y desaceleración, como los que ocurren en accidentes de tráfico, ¿no? Al detenerse bruscamente por un choque, digamos, el paciente trata de seguir adelante y lo detiene el cinturón de seguridad si es que trae, o se detiene contra el volante del carro si no trae el cinturón puesto. Esto va a producir lesión del miocardio y de grandes vasos. También otra causa, habíamos dicho hace un momento, son las maniobras de reanimación cardiopulmonar. O sea, si una persona que no es experta o se desespera y da reanimación cardiopulmonar, puede llegar no solo a fracturar las costillas, sino a producir un traumatismo de miocardio. También en las fracturas de costillas o de esternón puede haber contusión torácica por fragmentos de hueso, un aumento brusco en la presión intraabdominal como el que se da por ejemplo en un atropellamiento, o esos carros antiguos que solamente traían el cinturón de la parte de abajo, no traían el cinturón del pecho, también pueden dar un aumento brusco de la presión intraabdominal. Un trauma deportivo como el que vimos hace rato, ¿verdad? Caídas de altura, sobre todo si el paciente cae sobre su tórax, o los golpes con objetos romos en el área precordial, que ya habíamos visto hace un momento, como comotio cordis. Puede ser un golpe con el puño, una patada, una cos de un animal, que tal la patada de un caballo, de una vaca. Lesiones deportivas, como ya vimos, diferentes deportes, por ejemplo las artes marciales, básquetbol, béisbol, muy común en los niños chicos, y aplastamiento, por ejemplo en el fútbol americano, que hace un bolita y todo el mundo encima del que está abajo pues se aplasta, y eso es suficiente para causar ese problema. Aquí vemos exactamente, ¿no? Aquí está el volante del carro, aquí el cuerpo del paciente viene acelerando y se desacelera bruscamente al momento del impacto. Entonces habíamos dicho que esto no solamente puede producir la lesión del tórax y el corazón, sino también de los grandes vasos, la aorta, las arterias pulmonares se pueden desgarrar. Pues, varios pueden ser los mecanismos, el cinturón de seguridad hacia arriba, o bien este que habíamos dicho, cuando solo tiene este cinturón que solamente en los carros muy antiguos, este paciente al chocar no solamente va a tener
el traumatismo con el volante, sino que va a sufrir una compresión abdominal aguda, muy fuerte, muy repentina, que por contigüidad puede causar también ruptura de miocardio. Muchos de estos pacientes es difícil diagnosticarlos. ¿Por qué? Porque se encuentran en el contexto de pacientes politraumatizados, donde a veces llaman más la atención otras lesiones. A lo mejor tienen un traumatismo craneoencefálico, probablemente traiga varias fracturas. Entonces todo el mundo se dedica a ver lo periférico, lo visible, o lo muy escandaloso, y nadie se acuerda del pobre corazón. A veces el paciente puede estar asintomática las primeras horas o puede tener dolor torácico que pudiera parecer una angina de pecho, pero que no se le va a quitar con nitroglicerina, y esto debe ser nuestra primera pista. O sea, este dolor no es de isquemia, no es por constricción de las coronarias, es por trauma directo al corazón. En caso de ruptura cardíaca, puede haber sintomatología de taponamiento cardíaco, que es colección de sangre en el saco pericárdico, ya lo habíamos visto, y el paciente puede desarrollar repentinamente insuficiencia cardíaca izquierda, tanto por la ruptura del mismo ventrículo como por la colección de sangre en el saco pericárdico. Hay tres datos de mal pronóstico que todos los artículos mencionan, y es arritmia dentro de los 5 primeros días postraumatismo. Quiere decir que hay lesión que está evolucionando y que está alterando el sistema de conducción. eh, Insuficiencia cardíaca, sobre todo si es de difícil control y si el paciente no la tenía antes. Y la ruptura cardíaca. La ruptura cardíaca puede darse en el sitio del golpe, incluso entre 9 días a 7 semanas después del traumatismo original. O sea, realmente si el paciente sobrevive 2 meses, podemos decir que ya la hizo. Pero incluso hasta 7 semanas después, casi 2 meses después, 2 meses son 8 semanas, puede llegar a haber esta complicación, ruptura cardíaca espontánea, y el paciente puede fallecer incluso antes de llegar al hospital. El diagnóstico depende de dónde esté el paciente. ¿Está en urgencias o ya está en cuidados intensivos? ¿Qué tipo de traumatismo recibió? ¿Es un paciente politraumatizado, que a veces van a llamar la atención otro tipo de lesiones? ¿O es un paciente que sabemos que aisladamente tiene un traumatismo de tórax con su problema de traumatismo de miocardio? ¿O está consciente o inconsciente? Si está consciente nos puede decir que siente molestias, que siente dolor, y si está inconsciente no. Tenemos que guiarnos por el monitor, y que vamos a ver si está desarrollando arritmias cardíacas. Si el paciente está desarrollando arritmias, pues ya habíamos visto hace un momento que era de mal pronóstico. El electrocardiograma sí tiene valor, pero solo sirve para traumatismos sobre ventrículo izquierdo. A veces no permite valorar el ventrículo derecho, que es el más afectado. El ventrículo izquierdo está un poquito hacia abajo y atrás. El ventrículo derecho está más al frente y arriba. Pero como tiene una actividad eléctrica más grande, más fuerte, queda enmascarada la lesión del derecho por un QRS que proviene del ventrículo izquierdo. No se alcanza a ver el QRS del ventrículo derecho. Entonces, se puede ver con electrocardiogramas un poquito más especializados, ¿verdad? Incluso puede haber taquicardia sinusal, pero la taquicardia sinusal puede también estar causada por varias cosas: por el dolor en el tórax, por la ansiedad del paciente, o bien si el paciente nos está haciendo un choque cardiogénico o un choque mixto, un choque neurogénico por el mismo dolor. Todos estos son causas de taquicardia sinusal, no solamente la lesión del miocardio. También puede haber extrasístoles ventriculares, que ya las vimos en una de las clases previas, o bloqueo de rama. O puede haber pericarditis con los signos y síntomas de esta patología. Acuérdense, es la inflamación del saco, de la membrana fibrosa que rodea al corazón. La radiografía de tórax realmente no diagnostica lesión del corazón. Las radiografías nos sirven para ver tejidos blandos,
pero nos puede revelar lesiones que nos hagan sospechar sobre el trauma cardíaco, como fracturas de costilla, fractura de esternón, que haya aire o líquido en pleura o en pericardio, o que el mediastino se vea muy enchanzado. Todos esos son signos indirectos de que puede haber lesión de corazón, un trauma de miocardio, o bien de las estructuras alrededor que en un momento dado pueden también haber afectado el corazón. El ecocardiograma sí es muy útil en traumatismo cerrado, porque como ahí no hay nada, no va a haber lesión torácica, puede de cualquier forma haber lesión de miocardio en ausencia de fracturas y todo eso, ¿verdad? El ecocardiograma nos va a ayudar a detectar líquidos, anormalidades en el movimiento de los ventrículos o cambios en el grosor del miocardio porque se inflamó en la zona del golpe, hematomas, la ruptura de miocardio o lesión de las válvulas cardíacas. Todas estas lesiones van a ser visibles con un ecocardiograma. Mm, Hay varias cosas que debemos destacar. El corazón derecho es el más afectado porque habíamos dicho, está más enfrente, o sea, está hacia adelante y arriba, pero las lesiones del corazón derecho tienen mejor pronóstico que las lesiones del corazón izquierdo. Puede haber ruptura del tabique interventricular en 10% de los lesionados. La causa más común es trauma por el volante del auto. Afecta tanto a la aurícula como al ventrículo. Y la mayoría de los pacientes que tienen ruptura del corazón mueren en el sitio del accidente. Eso es algo muy grave, ¿verdad? Si el paciente llega vivo al hospital, se tiene que hacer una reparación inmediata, hacer una toracotomía, o sea, abrir el tórax y suturar, engrapar, incluso hasta con una sonda Foley se puede taponear temporalmente el orificio que pudiera tener el paciente en el caso de, por ejemplo, de una penetrante por bala, pero que el paciente llegue vivo, en lo que los cirujanos cardiovasculares llegan y pueden hacer una reparación quirúrgica del orificio. Si el paciente sobrevive la parte aguda, o sea, el trauma inicial, el golpe, los siguientes días siguen peligro de muerte y las causas son las arritmias cardíacas y la insuficiencia cardíaca. Si hay ruptura cardíaca y participan también las coronarias, el paciente va a fallecer ahí durante el accidente. A los pocos segundos, minutos después del accidente va a fallecer, incluso antes de que llegue la ambulancia. O sea, una ruptura de una arteria coronaria va a provocar un infarto masivo. Entonces estos pacientes no van a sobrevivir. El pronóstico, la sobrevida, si el trauma cardíaco fue cerrado, es de 20 a 60%. Depende qué tipo de trauma fue, depende qué lo ocasionó, ¿verdad? El pronóstico inmediato depende de las complicaciones que tenga el paciente. A veces se va a morir de las otras complicaciones, no sé, neumotórax, fractura de costillas, etcétera, alguna cosa, ¿verdad? Si supera la fase aguda, que son 3 semanas, el pronóstico es bueno. Una contusión, o sea, el golpe cardíaco rara vez lleva a la muerte. Ya habíamos visto que la mortalidad es de 10% o menos. Sobre todo en el adulto. Los niños tienen mayor mortalidad porque su tórax es más delgadito. Entonces es más fácil que haya un impacto que pueda ocasionar lesión del corazón. Y aquí les dejo este pequeño esquema que me encontré, se me hizo muy útil. En el traumatismo del tórax puede haber lesión del mismo tórax, lesión cardíaca, fractura de la pared costal, lesión de la pleura, contusión muscular, pero a nosotros lo que nos va a interesar para esta clase, para este tema es esta, la lesión cardíaca. Puede ocasionar disminución del gasto cardíaco, que básicamente esta es la insuficiencia cardíaca, el taponamiento cardíaco, que esto lo ocasiona el hemopericardio, o sea, la colección de sangre en el pericardio que va a comprimir el corazón, o puede tener un hemotórax, que es sangre a la cavidad torácica y principalmente al mediastino, a veces a cavidad pleural.
Todo esto puede llevarnos a alteraciones del ritmo cardíaco, alteraciones del mecanismo de trabajo del corazón, alteraciones hemodinámicas, como ya habíamos dicho, la disminución del gasto cardíaco, acidosis respiratoria y metabólica, dolor, y si no se corrige una o varias, porque el paciente puede tener varias, incluso todas estas al mismo tiempo, pues le va a condicionar la muerte. Y bueno, eso es todo para este tema y les agradezco su atención.